Hace poco me enteré de algo raro. Mi vieja secundaria cumple 25 años. Van a hacer un evento, una especie de reencuentro entre todos los exalumnos que nos graduamos de ahí. Y lo primero que sentí fue emoción. Después de un par de años, volvería a compartir un momento con aquellas personas que me acompañaron tanto tiempo. Pero unos segundos después, me di cuenta de que me aterraba la idea de volver. Porque el problema de la nostalgia no es recordar lo que fuimos, sino darnos cuenta de que ese lugar al que queremos regresar ya no existe. Aunque las paredes sean las mismas y las personas tengan los mismos nombres, todos somos extraños tratando de evitar un recuerdo. Esta sensación de querer volver a vivir el pasado y darnos cuenta de que es imposible es el núcleo del videojuego Night in the Woods. Y hoy quiero hablar de por qué la nostalgia, a veces, es la forma más fuerte con la que chocamos con el presente. Para entender este choque, hay que entender a Mae. Mae es una chica que decide dejar la universidad y volver a Possum Springs, su pueblo natal, y lo hace por una razón, por la que todos lo haríamos cuando el presente se pone difícil, buscando un refugio. Ella vuelve esperando que su habitación sea la de siempre, que sus amigos estén en el mismo lugar de siempre y que el tiempo se haya congelado el día que se fue. Pero Possum Springs no la estaba esperando. El pueblo siguió decayendo, los negocios cerraron y sus amigos siguieron creciendo. Bea, Greg, Angus, ellos ya no son las personas de las anécdotas divertidas que Mae tiene en la cabeza. Son adultos con empleos mediocres, con deudas, con problemas y recuerdos que ella no conoce. Son personas que tienen una vida en la que Mae simplemente ya no encaja. El juego no te pide que salves el mundo. Te pide que sobrevivas a la incomodidad de darte cuenta que sos un extraño en tu propia casa, que intentes recuperar un ritmo que ya no es el tuyo. Al igual que Mae, cuando supe lo de mi secundaria, yo también quería volver a esa versión de mis amigos que tengo guardada en fotos y videos. Pero el juego y experiencias de mi vida me recordaron que eso es una trampa. Pienso en qué podría hablar con la persona que fue mi mejor amiga desde que tengo memoria. Y me aterra saber que lo único que podría conseguir sería una conversación incómoda. Me siento como Mae intentando hablar con Bea, queriendo revivir anécdotas que hoy son temas sensibles, tocando heridas que no me corresponden y causando algo mucho peor que el silencio. Pero hay algo que me da todavía más miedo. Pongamos que la conversación va por buen camino, que hablamos de lo que nos importa, que conectamos, que volvemos a ser los mejores amigos que siempre fuimos. Realmente eso sería lo mejor. Siempre nos dicen que hay que estar bien con los demás, pero ¿es bueno volver a conectar como antes? Tal vez lo más sano sería que ese reencuentro salga mal, para no volver a caer en la trampa de la nostalgia. Al final, creo que lo mejor que podría pasar es que se cancele el evento, o que directamente yo no vaya. Prefiero dejar el pasado ahí, como algo lindo que camina con nosotros, sin correr el riesgo de arruinar la versión perfecta de esas personas, de esa persona que guardo en mi cabeza. O peor aún, intentar arrastrarlas a la fuerza a un presente donde ya no tienen lugar, porque a veces la mejor forma de extrañar a alguien del pasado es no volviendo a verlo nunca más. A veces los juegos nos ayudan a entender cosas que no sabemos cómo decir. Si disfrutaste este análisis, te comparto otro parecido en pantalla y suscríbete para que sigamos hablando en el próximo video.